mediocre. No han podido lograr cumplir con lo que ofrecieron. Cuando Noboa fue candidato a la presidencia, él sabía qué país le estaba dejando Guillermo Lasso. Él sabía perfectamente qué condiciones iba a vivir en términos económicos, en términos de inseguridad. Y lo que hace es llegar al gobierno y utilizar la misma frase de los últimos 3 gobiernos, que es echar la culpa a un gobierno que pasó hace 7 años. Y eso no tiene ningún sentido. Lo que tienen que hacerse cargo los gobiernos desde lo que hoy estamos viviendo, y no lo han podido hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han podido hacer? Porque no existe la voluntad de resolver los problemas nacionales. Mire, van a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y de los 42 acuerdos que logran con el fondo, ninguno le beneficia al Ecuador. Firman aumentar impuestos, aumentar precios de combustibles, aumentar tasas de interés, y pura medida en contra de la gente. Y lo que estamos esperando los ecuatorianos, que es que nos resuelvan el tema de seguridad, el tema del empleo juvenil, el tema que usted menciona de la falta de matrícula, no solamente universitaria, sino colegial, e incluso en muchos casos, mire usted los datos que se han dado en la matrícula, por ejemplo, en la costa, de los niños, 63,000 niños fuera de la matrícula escolar. ¿Cómo entonces pretenden que no haya un caldo de cultivo para la delincuencia y que la delincuencia siga siendo de las suyas? Miren, echarle la culpa a un presidente que cuando culmina el mandato en el año 2017, o sea, 7 años atrás, deja un país que tenía solo 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. 5. Hoy día estamos en 50, 10 veces más. Entonces, por favor, es una forma extremadamente mediocre de no cumplir con la tarea que tiene que cumplir. Y la tarea que tiene que cumplir es precisamente resolver los problemas que hoy día golpean con una fuerza inusitada. Nunca antes hemos vivido esto en el Ecuador. Nunca antes golpean con una fuerza a las familias ecuatorianas en todos los sentidos. En la inseguridad, en el desempleo, en la migración, en la exclusión de la matrícula universitaria, secundaria, escolar, en la falta de servicios de salud, en esa institucionalidad donde usted no puede ni sacar una licencia porque no son capaces de resolver ni siquiera la especie para poder tener una licencia. Entonces, es un desgobierno total, y la forma que utilizan para justificar su inoperancia es echar la culpa a un gobierno que pasó hace 7 años. Eso es simplemente impresentable. Economista, vamos a la parte económica. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso particularmente, se dijo que para sostener la dolarización, porque también se acusaba de que venía proponiendo el expresidente Correa que se desdolarice la economía, y se hacían unas campañas intensas negativas sobre él. Pero en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, precisamente con esa teoría, se convocó a los más ilustres, experimentados representantes de la banca, el sistema financiero nacional, para que integren una especie de un consejo especial para que en el Banco Central del Ecuador sean custodiadas las reservas monetarias internacionales. En esa época andábamos por los 6.000 millones, se estaba avanzando casi hacia 9.000 millones, y se decía que era la manera de precautelar precisamente los encajes para evitar que haya sorpresa en el sistema financiero y garantizar el pago a los organismos seccionales, a los GAN, etcétera. Y lo más importante, para que el país pueda estar tranquilo de que no se iba el dólar a dejar de tener como moneda. Con ese argumento, el Banco Central del Ecuador se convirtió en una especie de bóveda secreta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué sugerencias va a tener con la experiencia que ha tenido también desde el Banco Central, desde la Vicepresidencia de la República? ¿Estará usted aportando con su experiencia y conocimiento para ver cómo se logra con esas reservas también reinvertir? Porque Lasso se dedicó a un austericidio terrible. No invertía un centavo porque dijo que había que ahorrarle al país, garantizar la dolarización. Y este gobierno está aplicando la misma teoría económica. En ese sentido, hablando entre economistas, ¿cómo se entienden ustedes y qué va a proponer usted, su gobierno, si gana la presidencia de la República, desde la vicepresidencia, economista? Mire, la dolarización se mantiene con dólares.
Mientras haya dólares en la economía, mientras haya liquidez, mientras haya circulante, la dolarización es fuerte. Si no hay dólares, es lo que han hecho Noboa, Lasso y Moreno, la dolarización se pone en crisis. Usted puede hacer todos los cantos de sirena y decir que van a defender la dolarización y todo eso, pero si no hay dólares, que es lo que han hecho, no hay una dolarización fuerte, al revés de lo que hizo el gobierno de Correa. Durante el gobierno de Correa, que se le acusaba de querer desdolarizar, lo que había era dólares, liquidez, crecimiento, empleo, etcétera. Entonces, la dolarización solo se puede defender si existen dólares en la economía, y eso se genera produciendo, aumentando el empleo, exportando más, que es lo que estamos viendo que han hecho estos últimos gobiernos, lo contrario. Han disminuido la capacidad de producción de la economía, han disminuido la capacidad de exportación, hay menos inversión, hay menos empleo. Así no se defiende un proceso de dolarización, y más importante todavía, así no se defiende la economía de las familias ecuatorianas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Precisamente lo contrario, pues, terminar con este austericidio, que usted bien lo llama así, terminar con esta política que contrae la inversión, contrae el empleo, contrae el gasto público, ¿no? Y generar una economía de crecimiento. El propio Fondo Monetario Internacional, con el que han llegado a un acuerdo, dice que el Ecuador está estancado. Eso quiere decir que el Ecuador no crece. Si un país no crece, no puede ofrecer condiciones de empleo a la gente, no le puede mejorar sus condiciones de salud o de educación o de seguridad, que como también todo el mundo coincide, es el mayor problema que tiene el Ecuador. Entonces hay que romper el austericidio, generar una economía de crecimiento, y vamos a ver cómo en un tiempo determinado, no es de la noche a la mañana, pero en un tiempo corto, empiezan a resolverse ciertos problemas, en un tiempo mediato otros problemas que son más graves, ¿no? Y se empieza, para los problemas que son estructurales, a tener una salida de resolución de esos problemas de largo plazo. Entonces, hay cosas inmediatas, mediatas y de largo plazo, y esto es lo que hay que enfrentar, que es todo lo contrario a lo que han hecho los últimos 3 gobiernos, porque se han centrado solamente en beneficiar a un pequeño círculo de amigos que se han hecho multimillonarios, que han vivido súper bien en este periodo a costa de un mal vivir de la mayoría de la gente. Economista, hay temas puntuales que me gustaría comentar y escuchar su criterio. El tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es una de las instituciones que entró en una crisis y en un abismal descenso en cuanto a su estructura interna. Se hizo intentos de que se cambie la forma de organizar el directorio, se lo llevó a la asamblea, no se pudo. Los trabajadores vienen exigiendo que tengan mayoría precisamente para poder esos recursos reinvertirlos en las necesidades que tienen jubilados, afiliados en el tema de salud, hospitalaria, etcétera. Pero hasta ahora los intentos son fallidos. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, el IES también tuvo pues un proceso enorme de atención, se abrieron centros hospitalarios del IES, se derivaron, etcétera, pero también se cayó en un problema muy grave que quisiera saber cómo lo plantearía usted como recomendación de la Vicepresidencia de la República, porque el IES fue manejado en esa época por el economista Ramiro González, y siendo él el máximo dirigente del IES, junto con las obras que se realizaban, organizó el partido Avanza. Y Avanza se convirtió en la caja receptora de todos los candidatos que no podían ir por Alianza País. Y en el momento de fervor político que había y credibilidad que mantenía el gobierno, lógicamente se convirtió en una fuerza política extraordinaria, a tal punto que fue la segunda fuerza política de este país. Pero todo salió del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora está atravesando una de las crisis más graves, teniendo un banco el afiliado del que han disfrutado mucha gente, particularmente inclusive la clase política, y no ha servido para los intereses.
Se dijo inclusive que el 40% que debía pagarse al IES no podía el Estado pagarse al mismo Estado durante ese el gobierno de la época. Pero ¿qué hacemos con el IES ahora? Porque los afiliados están muriendo por falta de atención en diálisis. No hay las medicinas oportunas, no hay atención, no se ha aperturado el sistema. Los hospitales del IES están en una situación bastante caótica y en crisis interna. ¿Qué hacemos con el IES, economista? Mire, el IES es una institución fundamental para la seguridad de las personas en el Ecuador. No puede cumplir tareas de carácter político partidista. La política que debe tener el IES es la política de darle seguridad a los trabajadores y a los trabajadores que ya han culminado su ciclo del trabajo, que son los jubilados, a las familias de los trabajadores en el área de salud y a los trabajadores en general en todos los riesgos que debe cubrir el IES. Esa es la razón de ser del IES. Ahora mire usted algunas cifras. En el año 2014, o sea, 10 años atrás, el Seguro General Obligatorio tenía 2.100.000 afiliados. 2.100.000. Hoy tiene 1.800.000. 10 años después, en vez de mejorar, en vez de aumentar el número de personas afiliadas en el Seguro General Obligatorio, tiene menos. Tiene 300.000 personas menos. Y hoy día quieren resolver el problema cargándole el peso a los jubilados. Por ejemplo, han hecho planteamientos de aumentar los años para que se pensione un trabajador, los años de aporte al IES. Han planteado incluso aumentar las tasas de aporte de trabajadores y empleadores al IES. Eso han planteado. Cuando el problema realmente del IES está en la falta de empleo. Si usted tiene solo 1 de cada 3 ecuatorianos que tiene empleo adecuado, y entonces solo 1 de cada 3 ecuatorianos aporta al IES, no va a haber seguro que le alcance, no va a haber institución de seguridad social que funcione. ¿Cuál es el problema fundamental, estructural del IES? Es la falta de empleo. Si hay más personas con empleo adecuado que aportan al IES, va a ser una institución sólida. Ahora, a eso hay que añadirle problemas de gerencia, de gestión, de manejo, etcétera, que son terribles en el IES. Para conseguir una cita médica usted tiene que esperar 6, 7 meses, 8 meses, cuando son cosas urgentes. Hay un mal manejo administrativo que se lo puede cambiar rápido si es que hay voluntad política, si es que no se lo quiere utilizar como una maquinaria de política partidista. Claro que sí, hay cómo hacerlo, pero lo fundamental, lo básico del problema de la seguridad social es la falta de empleo adecuado. Un país que no tiene empleo para sus jóvenes, solo 1 de cada 5 jóvenes tiene empleo adecuado en el Ecuador. Y para las personas que ya no son jóvenes, peor todavía, es más difícil encontrar empleo. Entonces, un país que desemplea, que tiene informalidad, que expulsa a trabajadores, que la gente quiere irse, se va por el Darién poniendo en riesgo su vida en vez de quedarse en el Ecuador porque no da oportunidades a este país, no va a funcionar la seguridad social. Hay que tomar el toro por los cuernos y entonces el problema central es generar empleo adecuado y cambiar la forma de administrar a una forma eficiente del seguro social, no solamente del banco de afiliados, sino en general del seguro social, del sistema pensional, del sistema de salud, del sistema de riesgos del trabajo, de todo el sistema. Y eso es voluntad política. Uh-huh.